Voy a leer una escritura en Hechos capítulo 2, verso del 41 al 47. Hechos capítulo 2, verso del 41 al 47. Y en esta palabra, hermanos, que vamos a leer, ahí vamos a reflexionar cómo es que nos identificamos nosotros de estos primeros cristianos, de estos primeros creyentes que recibieron la palabra de Dios. Fíjense nada más, que recibieron la palabra de Dios. No todos reciben la palabra de Dios. Algunos escuchan la palabra de Dios, pero nunca la reciben. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver de los primeros creyentes que recibieron la palabra de Dios, qué fue lo que sucedió, qué características tenían esos creyentes. Vamos a leer, ya tiene su escritura, ya tiene su Biblia, Hechos capítulo 2, verso 41 al 47, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice la escritura. Vamos a dar gracias por esta palabra preciosa que acabamos de leer, que no se necesita mucha inteligencia ni colegio para comprender lo que hemos leído. Vamos a dar gracias a Dios. Una vez más, Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que Padre Dios nos habla y nos toca en nuestros corazones, Señor. Aunque hace muchísimo tiempo, Padre Dios, que se escribió esto. Aunque hace mucho tiempo, Padre Dios, que los primeros cristianos, Señor, que recibieran tu palabra, Señor, fueron transformados con ese poder maravilloso. Ese poder que solo tú tienes para cambiar corazones. Ese poder tienes tú, Padre Dios, para que la persona, Señor, se humille ante tu presencia y, Señor, haga un cambio en esa vida, Señor. Y glorifique, Señor, día tras día tu nombre, Señor, con un testimonio verdadero, Señor. Y Padre Dios, por eso te damos las gracias, Padre, porque, Señor Dios, nos hablas a nuestros corazones. Gracias damos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí vemos, hermanos, la iglesia, la primera iglesia, hermanos. El libro de los Hechos es historia. Y esta historia la escribió, según se dice, Lucas, aquel doctor, uno de los 12 apóstoles. Hace un recuento, ¿verdad?, de lo que sucedió con los primeros creyentes. Y déjeme decirle que los primeros creyentes recibieron la palabra con regocijo. Este es uno de los primeros rasgos de una iglesia verdadera. De hecho, es lo que se define a una iglesia. Una iglesia es un pueblo, un grupo de personas que recibieron la palabra de Dios. Y déjeme decirle que usted y yo somos esa iglesia. Usted y yo somos ese pueblo escogido por Dios. Entonces ahí vemos las primeras
características de esos cristianos que estaban recibiendo la palabra de Dios. Ellos no estaban viendo en qué condiciones estaba Pedro predicando la palabra de Dios, como hoy en la actualidad. Lamentablemente hay muchas personas que se atreven a predicar la palabra de Dios y no está reflejando su vida de una manera que el Señor quiere que se refleje. Porque aquella persona que ha sido escogida para predicar la palabra de Dios debe reflejar su vida en el Señor. No se trata de entendimiento o de teología o qué tanto estudio tenga aquella persona que está predicando la palabra de Dios o qué tan buena gente sea. Entonces aquí vemos que estas personas, hermanos, estaban recibiendo la palabra de Dios. No estaban recibiendo un grupo de ideas. No estaban recibiendo los pensamientos de una persona. No estaban recibiendo una clase de reglas. Ni estaban recibiendo una religión, sino que estaban recibiendo la palabra de Dios. Y déjenme decirle, cuando usted y yo recibimos la palabra de Dios, hermanos, viene algo nuevo a nuestra vida. Viene un nuevo pensamiento, un nuevo sentir. Siempre meditando en la palabra de Dios. Es muy importante meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es recordar lo que se ha enseñado en la iglesia. Es lo que se ha hablado en la iglesia. ¿Qué se ha predicado? En estos últimos días hemos predicado de la paciencia, ¿verdad? Que solamente Dios puede dar a la persona. ¿Y cómo batallamos con la paciencia? Allí es donde, hermanos, se refleja verdaderamente esa relación, no religión, esa relación de Dios. Porque, hermanos, necesitamos mucho esa paciencia, pero no estamos hablando de la paciencia. Estamos hablando, hermanos, de las características de los primeros creyentes. Y déjenme decirle que, hermanos, ese cambio radical que hubo en esas personas, hermanos, fue debido a que Pedro predicó. Fíjense nada más, Pedro predicó lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque esa era la promesa del Señor. Si nosotros vemos en el capítulo 1, verso 8, donde dice: ellos querían saber acerca de la restauración del pueblo de Israel. Y el Señor les dice: miren, a ustedes no les toca saber estos tiempos. Pero una cosa les voy a decir. Ahí les digo de la promesa. En el capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La razón que estoy leyendo este versículo de la Biblia, hermanos, es que quiero que nos centremos en el contexto de lo que leímos al principio, de cómo aquellas personas, aquellos primeros creyentes recibieron la palabra de Dios. ¿Por qué recibieron la palabra de Dios, hermanos? Porque venía con poder, y ese poder era el poder del Espíritu Santo de Dios. Claro, usando a Pedro, usando a aquella persona que le negó 3 veces. Pedro ya era otra persona. Ya no era Pedro, el Pedro carnal, aquel que fallaba tanto. Y es que hay veces, hermanos, que nuestra persona, nuestra carnalidad, fallamos al Señor. Por eso es que el Señor dice: pero me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo de Dios. El propósito, hermanos, es que cada persona sepa qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no tumba a la persona. El Espíritu Santo no hace que se emocione la persona. Eso es carnalidad.
El Espíritu Santo le da poder para que usted testifique. Amén. Para que aquella persona, hermano, sea convertida a Cristo Jesús. Pero para que el poder del Espíritu Santo venga a nuestra vida, tiene que haber una continua comunión con el Señor. Así es. Deseando que el poder de Dios se posesione de su corazón a través del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo use a usted para ganarse a sus hijos, para ganarse a su familia, para ganarse a toda aquella persona que está perdida sin Cristo Jesús. Entonces es muy importante saber, hermanos, que cuando Pedro predicó con el poder del Espíritu Santo de Dios, Gloria a Dios. fíjese lo que dijo, hermano, el Espíritu Santo de Dios guió a Pedro para que predicara con poder. Y Pedro no tuvo ningún temor, ningún miedo, hermanos, porque les iba a decir lo que es la verdad. Les iba a decir, hermanos, que estaban en pecado y que habían cometido un error tremendo al crucificar a Cristo Jesús en la cruz, en el Calvario. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios cuando Pedro, hermanos, fíjense lo que les dijo, el mensaje que Pedro les dijo. En el verso 14, el capítulo 1 de Hechos, verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta escritura, hermanos, de Joel, era una profecía, hermanos, en el momento que se iba a manifestar el poder de Dios. ¿Sí? Ahí esta escritura que estamos leyendo. Capítulo 2. El capítulo 2, perdón. El capítulo 2, verso 14. Sí. Entonces ahí vemos, hermanos, que muchas personas están equivocadas acerca de lo que hace el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y lamentablemente muchas personas no saben que cuando se derramó el Espíritu Santo de Dios, ahí dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 2, verso 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Fíjense nada más, el poder del Espíritu Santo, fíjense nada más lo que hizo, se acentuó, dice, en cada persona, para que le entendiera, se entendiera uno a otro, porque había personas de diferentes naciones. Dice la Biblia que allí había personas de diferentes naciones, como los partos, los medos, los elamitas y los árabes. Y dice que había esos cretentes árabes ahí en el verso 11, pero lo que les llamaba la atención era que se podían entender unos a otros. Fíjense nada más, hermanos, lo que hace el Señor para que el mensaje llegue.
llegue a la presencia, al corazón de cada persona. Amén. Estos son, hermanos, lenguas entendibles. Así es. ¿De qué sirve que yo estuviera predicando aquí en inglés, hermanos? ¿Cómo podría usted decir amén, gloria a Dios, si no me entiende? Además que no sé el idioma inglés, ¿verdad? Pero un poquito. Entonces, hermanos, ahí vemos cómo las personas, hermanos, están equivocadas acerca del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no va a alborotar ni nos va a emocionar. El Espíritu Santo nos va a dar poder para predicar la palabra de Dios, poder para testificar, Amén. poder para un testimonio vivo. Debido a que Pedro predicó la palabra de Dios, ellos aceptaron, ellos reconocieron que habían crucificado al enviado de Dios, al Mesías, al tanto anunciado desde mucho tiempo antes. Porque el capítulo 2, verso 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones: hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron, quiere decir que se sintieron tristes por el pecado que habían cometido. Y cuando la palabra de Dios es expuesta y le está pegando a su corazón y se siente triste, es porque algo ha cometido, es porque algo está mal, es porque no ha confesado sus pecados. Entonces ahí, cuando Pedro predicó, la palabra de Dios tocó los corazones de esas personas y reconocieron que habían pecado, porque dijeron: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibéis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Fíjense nada más. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el impacto, hermanos, de la palabra de Dios? El impacto fue, hermanos, que los primeros creyentes recibieron la palabra de Dios. Dice así, dice ahí en el verso 41. Y dice que se añadieron como 3,000 personas. Y el verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense nada más, hermanos, el impacto que tuvieron cuando recibieron la palabra de Dios. Dice que todos perseveraban, o sea, continuaban. Ellos no se desanimaban. Siempre dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza de la palabra de Dios. Todo lo que Cristo Jesús había enseñado a los apóstoles, hermanos, de aquel evangelio que Él venía a morir en la cruz del Calvario, a ser sacrificado por sus pecados y mis pecados, pero que al tercer día resucitaría. Esa era la doctrina de los apóstoles. Y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, ellos, los primeros creyentes, habían comprendido la palabra de Dios y ellos venía a su memoria, ¿verdad? Y ellos perseveraban en esa comunión, ¿verdad? Del partimiento de pan, recordando, ¿verdad? La muerte y resurrección de Cristo Jesús. Amén. Y muchas personas quieren participar de la Santa Cena ansiosamente, pero no hacemos un examen de nuestra vida. Y en vez de ser de obediencia, hermanos, estamos pecando más sin darnos cuenta. ¿Sabe por qué les digo? No todos. Pero hermanos, si yo participo de la Santa Cena y no estoy llevando una vida conforme el Señor lo indica, y mi carácter no cambia, y antes de venir a la iglesia ya me peleé con mi pareja, discutí y no le pedí perdón, entonces participo de la Santa Cena, hermano, estoy en más problemas con el Señor. Corintios lo dice,
el apóstol Pablo. Y es el error de muchas personas que dirigen, que predican la palabra de Dios, que invitan a toda la gente a que participen y no leen la escritura primeramente. Y muchas personas se quedan sin participar, creyendo que están bien. Es peor. Confiese su pecado, confiese su falta, para que participe, ¿verdad? Porque usted es un creyente, es una persona que recibió a Cristo Jesús. Es mejor decir, Señor Dios, perdona, Padre Santo, ofendí a mi esposa, ofendí a mi esposo, no tengo buena amistad con mi hermana en Cristo, y hoy quiero pedirte perdón, Señor, para que me des la oportunidad de glorificar tu nombre. Porque es un mandamiento tuyo, Señor, una ordenanza, ¿verdad? Que Dios dio. Que nosotros participemos recordando lo que el Señor hizo en nuestra vida. Entonces estos cristianos, hermanos, fíjense nada más, perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y sobrevino temor, hermanos. Fíjense nada más, sobrevino temor. Pero ese temor, hermanos, era un temor reverente. Era un temor reverente que todos habían visto en aquellos creyentes. Y ese temor, hermanos, era traído y traían a más personas a la iglesia. Fíjense nada más. Pero fíjense nada más el temor de Dios, hermanos. El temor de Dios, dice la Escritura, que es el principio de la sabiduría. Es el principio de que estamos comprendiendo lo que es la palabra de Dios. Es un temor reverente, es un respeto a Dios. Y eso que sucedió en los primeros creyentes, dice el verso 44. Y todos los que habían creído estaban juntos. Hermanos, el creyente, hermanos, no debe de estar distanciado. El creyente debe de estar junto, unido, orando, compartiendo su vida, compartiendo las bendiciones que Dios le ha dado, compartiendo, ¿verdad?, el testimonio que Dios ha hecho y decir, mira hermana, hermano, levántate, fíjate que yo estaba en la situación que tú estás pasando, pero el Señor obró en mi vida. Pon tu confianza en Él. Ellos estaban, hermanos, juntos y tenían en común todas las cosas. Eso de que tenían en común todas las cosas, hermanos, es que ellos tenían un buen carácter. El cristiano debe de tener en común todas las cosas. Y el tener en común todas las cosas, hermanos, es estar aquí en los servicios de la iglesia, los miércoles en oración. Porque todos tenemos en común todas las cosas. Todos estamos interesados en que Dios obre en nuestras vidas. Entonces dice la Biblia es que tenían en común todas las cosas. Y fíjense, hermanos, lo que hizo el Espíritu Santo de Dios. Hoy en la actualidad muchas personas dicen, no, pues el Señor me dio el don de hablar en lenguas y el problema es que son lenguas que no se entienden. Y yo no voy a limitar el poder de Dios. Yo no voy a decir que no existe eso. Pero yo voy a leer la palabra de Dios a ver si es cierto lo que habla acerca de todo eso. Y acabamos de leer que cuando se manifestó el Espíritu Santo de Dios, había personas de todas naciones y todos se entendían. ¿Sí? A mí me dio el lenguaje del americano para que el americano entendiera lo que yo iba a decir. Y el americano le dio el español para que entendiera yo lo que iba a decir. Es un ejemplo. Todos se entendían, dice la Biblia. Entonces todos glorificaban a Dios. Aunque las personas estaban sorprendidas porque no todos creyeron. Y en la actualidad no todos creen ni reciben la palabra de Dios. Aquellos que no creyeron y dijeron, ay, ¿por qué tienen estos? ¿Están ebrios? ¿Están borrachos? ¿O qué tienen? Así le dicen cuando uno le habla de la salvación y del arrepentimiento. Dice, pues, ¿qué? ¿De cuál fumaste? Burlándose. Y por eso es que Pedro le dijo, miren varones, espérense, lo que ustedes están viendo es el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que Pedro les estaba explicando. Entonces, dice la Escritura, que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo en la actualidad
No he escuchado a ninguna persona que diga, fíjate que el Espíritu Santo me llenó con poder y yo vendí la casa, una de las casas que yo tengo, para ayudar a mi hermano que estaba necesitada. No he escuchado yo en ningún testimonio, en ninguna iglesia he escuchado ese testimonio. No. Pero sí de dones, que sanación. Y no digo que no. Pero para que una persona reciba eso, hermanos, tiene que estar viviendo como los primeros creyentes. Una vida cambiada. No que ahorita les hablo muy bien y luego desde aquí del púlpito digo, no, es que aquí hay un espíritu de rebeldía. Siento que esta iglesia está muerta. Óigame, ¿cómo va a ser eso? No puede ser eso, hermanos. Eso es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Así es. Entonces, fíjense nada más, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad, hermanos. Cuando la iglesia va a obrar es según la necesidad. No la necedad, sino la necesidad. ¿Qué fue lo que le dijo? Además que esto que estoy leyendo, hermanos, son órdenes del Señor. ¿Qué le dijo Jesús a aquel joven rico? Tú me estás diciendo que ya obedeciste los mandamientos, fuiste un buen hijo, y todo esto y esto y esto, que lo has cumplido. Pero una cosa te falta para que seas perfecto. Es decir, para que seas madura. Anda y vende todo lo que tienes. Pero le digo algo. No le dijo que se iba a quedar sin nada, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Y tendrás tesoros en los cielos. Amén. Anda y vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué hizo el rico? Ese rico le volteó la espalda al Señor y se fue triste porque amaba más las posesiones. Esto que les voy a decir no es para vanagloriarme, porque Dios bien lo sabe que yo no. Dios conoce mi corazón. Amén. Un pastor de allá de México me habló por teléfono y dijo, hermano, sé que tal persona tiene negocios de carros, ¿por qué no le dices a ver si tiene una troquita ahí barata? Porque ya se me desbarató mi troca. Y luego, pues, ¿cómo quiere esa troca? Pues no muy cara. Pues ya ve, en México tienen mucha necesidad. Ese pastor, hermano, se entregó a Cristo y ese pastor dejó su trabajo para seguir la obra del Señor. Y como pues la iglesia pues no puede proveer tanto para salir adelante, de vez en cuando hace un trabajito para salir adelante. Pero él tenía su troquita, yo anduve con él allá evangelizando y se le desbarató y quería una troquita. Le digo, hermano, y pues pues ¿cómo de qué tipo de troca? Pues una troquita chiquita de cabina y media, dice, y que sea económica. Ay, hermano, pues estaba dando la descripción de una troca que yo tenía. Entonces, el Espíritu Santo de Dios viene. Y lo que hace uno, sí, hermano, sí, Dios proveerá, bien espiritual la persona, ¿no? Voy a orar para que Dios te provea una troca. Tú la tienes, hombre, ¿para qué oras? Le dije, hermano, pues yo no sé quién le dijo que yo tenía una troca igualita, ¿sabe de qué? Pues me la vende barata, hermano. Le dije, ¿sabes de qué, brother? A ti no te puedo vender. No te puedo vender a ti, le digo. Te la voy a regalar. Y es más, le digo, te la voy a dejar hasta Matamoros. Tú te vienes tal día y tal horario, ahí te voy a esperar a cruzar el puente. Dios me ha puesto en mi corazón darte la troquita, porque yo sé, hermanos, yo sé que esa persona de la que estoy hablando es un siervo de Dios. Amén. Que con su esposa, hermanos, siguen adelante predicando la palabra de Dios. Y andan en Ciudad Valles en las ¿cómo se llaman esas? Sierras, pero las cosas que hacen de paja. Talapas. En las talapas allí, hermanos. Andan allá en los pueblos donde todavía se habla el dialecto.
y andan, hermanos, edificando nuevas obras. Y por eso, hermanos, muchas de las veces nosotros tenemos y no queremos compartir con el necesitado. Vuelvo a decir la palabra necesitado. Tenemos que tener el discernimiento, el entendimiento que Dios nos da, porque muchas personas, hermanos, se aprovechan de los cristianos de la iglesia, creyendo que tienen la responsabilidad de ayudarles. Pero nosotros vamos a ver la necesidad, ¿sí? Y deje usted que bueno, estamos grabando, alguien me dijo, dice, pero no te creas de esos hermanos, hombre, que a ver, ¿por qué no me la regalas a mí? Le digo, si yo supiera que tú estabas trabajando para la obra del Señor, no dudo en regalarte ese mueble. Entonces, hermanos, aquí dice, hermanos, fíjense lo que el Espíritu Santo hizo en los creyentes. Vendían de sus propiedades, no se quedaron sin casa, no, tenían varias propiedades. El punto es, usted no tiene que vender su propiedad, hermano, su casa, su carro, para ayudarle a una persona. Simplemente, si la persona está enferma y usted se da cuenta, ir a visitarla, porque esa visita le hace mucho. Pero no, la visita que no sea, pues ¿qué pasó? Oh, pues es que no te cuidaste, comiste lo que te hacía mal, tienes diabetes. No, el estar ahí, hermanos, es para darle ánimo y decirle, fíjate que yo fui operado y yo miraba lo imposible porque ese cáncer estaba ahí y el Dios Todopoderoso hizo un milagro y lo puede hacer en ti. Nada más que necesitamos paciencia y confiar en el Señor. ¿Ve cómo cambia la situación? Es que nuestra mente natural, hermanos, no espiritual, luego se tuerce inmediatamente. Inmediatamente se tuerce. ¿Por qué razón? Hermanos, aquí había un buen testimonio de estos creyentes. Que yo miro, hermanos, cuando yo siempre pasaba por esa escritura, pues no la comprendía muy bien. Sí la comprendía lo que estaba leyendo, pero pues no estaba entendiendo que estaba hablándome a mí y que decía, si tú recibiste la palabra de Dios, tiene que haber un nuevo andar, un nuevo sentir. Y aquí dice, hermanos, que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Fíjese nada más. Qué hermoso. Estos creyentes no estaban diciendo, fíjate que el arroz que yo hago está mejor que lo que hacen aquí. No. Ay, no, pues no me gustó el arroz porque tú le echas mucho tomate y... No, dice que todos comían con sencillez de corazón, hermanos. Fíjense nada más. Pues está bien, hermanos, si no le gustó el arroz, nomás, ay, despistadamente como uno dice, pues ya no comas más, ya en un ladito. Pero no digas nada. No digas nada, porque pues así. Pues vamos a ver. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, por eso todo lo sentían rico, hermano. Entonces, hermanos, fíjese nada más. Aquí el énfasis del Espíritu Santo, hermanos, créanme que no era la comida ni nada, sino que había un comportamiento que no tenían antes. Armonía y todo. Ya se me fue el tiempo. Entonces, por último, el verso 47. Y debido a que estaba sucediendo todo eso, dice la palabra de Dios, que alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo, no nomás con los cristianos, sino con aquellas personas que no eran cristianas. No le estaban criticando porque no querían creer en Dios y aceptar a Cristo Jesús, sino que las procuraban. Aunque no eran cristianos, dice, y tenían el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas de las veces se preguntarán muchas iglesias, bueno, ¿por qué no crecemos? Pues aquí está escrito. No había ningún cambio. ¿Cómo el Señor iba a añadir a aquellas personas? El Señor las añadía a otro lugar, porque no, hombre, ahí me las van a ofender y me las van a correr. Ni la bienvenida le van a dar.
Entonces, ¿cómo el Señor iba a añadir a aquellas personas si la iglesia no estaba viviendo, no había recibido la palabra de Dios? Había recibido una religión. Había recibido requisitos que se deben de hacer en la iglesia. Se le olvidó al hermano orar. No se centre en eso, céntrese en la palabra de Dios. Ese es el mensaje, hermanos, que aunque lo había escrito aquí, pero bueno, el Señor me llevó por otro lado. Amén. Demos gracias por la palabra, hermanos, y compártala usted. El mensaje de la palabra de Dios, hermanos, es para que usted la medite. Y cuando le van a hablar del tema del Espíritu Santo de Dios, diga, mira, vamos a leer el libro de los Hechos. Y vamos a compartir, tú me dices, y a ver, ¿qué es lo que dice la Biblia? Inclinemos nuestros rostros, oremos. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, gracias te doy, Señor Padre, porque primeramente me hablaste a mi corazón, pues yo estudié tu palabra, Señor, para compartirla, Padre. Señor Dios, que sea tu palabra a través del Espíritu Santo de Dios, Padre, que redarguya, Señor, cada corazón. El mío ya lo redarguyiste, Señor Dios, y gracias te doy por ello, Señor. Ahora, Padre Santo, yo te ruego por aquella persona, Padre, que está equivocada en cuanto al Espíritu Santo. Padre Dios, que está equivocada en seguir reglas, costumbres, creencias, Señor, que no las estableciste tú, Señor Dios. Solo lo que tú quieres, Padre Santo, es que haya un cambio en nuestra vida, que seamos de bendición, Padre Dios, para todas las personas que nos están viendo, Señor, porque somos el centro, Señor, de aquellas personas que quieren ver a un cristiano perfecto, Señor, y sabemos que no hay ni uno, somos imperfectos, somos llenos de defectos, Señor Dios, pero a través de tu Santo Espíritu nos vas a moldear y cambiar, Señor, para que aquellas personas, Padre Santo, que no han creído en ti, crean en ti y se humillen ante tu presencia, Señor. Pero eres tú a través de ese Santo Espíritu, Señor Dios. Y yo te ruego por aquella persona que tal vez se ha desviado, Señor Dios, ha dejado de creer en ti, Señor Dios, que Padre Santo, tu Santo Espíritu lo redarguye y vuelva, Señor, a alabar y glorificar tu nombre. Te damos las gracias. Pido una bendición muy especial, Señor, para tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Estamos despedidos, hermanos.